Hola a todos, mi nombre es Macarena Villagrán, soy neuróloga del Hospital Virgen Macarena. Dentro del proyecto Hermes de teleneurología con atención primaria, hemos querido incluir una serie de videosesiones que apoyen el contenido de las infografías que hemos ido aportando sobre las patologías neurológicas más frecuentes. Sin entretenerme más, vamos a abordar hoy la aproximación al paciente con cefalea desde la consulta de atención primaria y haremos un repaso de los aspectos clínicos y terapéuticos de las principales cefaleas primarias. La cefalea es un motivo de consulta muy frecuente, es el más frecuente en neurología y supone en torno a un 15-18% de las consultas recibidas en atención primaria. Lo primero que tenemos que plantearnos cuando un paciente nos cuenta que le duele la cabeza es si esta cefalea es la propia enfermedad, es decir, estamos ante una cefalea primaria y en función de la descripción que haga el paciente de su dolor le pondremos unos nombres y unos apellidos, o si en cambio la cefalea es el síntoma de algún proceso subyacente, en cuyo caso estaríamos ante una cefalea secundaria y su clasificación pues vendría dada por el diagnóstico que hagamos de base. Por suerte, en el 90% de las ocasiones que un paciente nos cuenta que tiene cefalea, esto viene representado por una migraña o una cefalea tensional y solo en el 10% de las ocasiones nos encontraremos o bien frente a otras cefaleas primarias o bien frente a una cefalea secundaria, que es algo que nos preocupa más. Con respecto a esto, aquí hay una tabla de la prevalencia de las principales cefaleas secundarias. Vemos como las dos primeras son motivos por los que no van a consultar ni en atención primaria ni en neurología, y cómo realmente el grueso de las cefaleas secundarias viene representado por alteraciones a nivel de senos o de nariz, alteraciones metabólicas, alteraciones a nivel ocular y un pequeño porcentaje, aunque sea un porcentaje muy temido, es el que corresponde a cefaleas de un origen más grave por suponer algún proceso intracraneal preocupante. La anamnesis va a ser la principal herramienta para diferenciar entre un tipo y otra de cefaleas y para establecer un diagnóstico clínico. Lo primero que vamos a hacer es recoger los antecedentes familiares, ya que es muy frecuente que haya agregación familiar en las cefaleas primarias, y también es importante siempre los antecedentes personales del paciente, preguntar si ha padecido alguna vez de cólicos renales o nefrolitiasis, si tiene o ha tenido asma o presenta algún trastorno del ánimo. También es interesante preguntar por trastornos del sueño o si el paciente es roncador, ya que a veces la cefalea puede ser el síntoma de un SAOS no diagnosticado. Este sería el resto de ítems que hay que ir apuntando en el interrogatorio. No voy a pararme en cada uno de ellos, pero sí que es interesante hacer esta anamnesis de forma sistematizada, ya que de estos datos vamos a poder extraer toda la información o casi toda para diferenciar ante qué tipo de dolor de cabeza nos encontramos. Respecto a la exploración, como siempre, una exploración neurológica básica nos va a evidenciar si existe algún dato alarmante, y de forma más orientada a las cefaleas solemos preguntar o solemos explorar mejor la campimetría, la agudeza visual, el fondo de ojo, en busca fundamentalmente de un borramiento papilar que nos pongan sobre aviso de que el paciente puede tener una hipertensión intracraneal. Observamos las pupilas, se exploran siempre los pares craneales y la sensibilidad facial, y es importante en pacientes que inician una cefalea por encima de los 50 años palpar las arterias temporales. Con todos estos datos nos vamos a hacer dos preguntas. La primera de ellas es si hay algo que nos haga sospechar que la cefalea del paciente pueda ser secundaria. Para ello contamos con los criterios de alarma, que son ampliamente conocidos por todos y que generalmente revisten características que alarmarían a cualquiera, pero simplemente quiero llamaros la atención sobre dos de ellos, que uno es el que la cefalea se inicie por encima de los 50 años, es decir, lo que se llama una cefalea tardía. Esto siempre nos obliga a estudiar un poco mejor el dolor de cabeza, ya que no es la edad de debut clásica para las cefaleas primarias. Y otro que quizás no se tiene tan en cuenta es la estricta unilateralidad. Un dolor de cabeza que es siempre, siempre, siempre en el mismo lado y nunca alterna, también merece que le prestemos nuestra atención.
Si la cefalea no cumple ningún criterio de alarma, entonces lo que nos tenemos que preguntar es si podemos encajarla en los criterios diagnósticos de alguna de las cefaleas primarias, y para ello utilizaremos la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefaleas. En esta clasificación se contemplan los siguientes dolores de cabeza primarios, que son la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y luego un epígrafe para otras. Y lo que ocurre con esta clasificación es que si la desglosamos, pues aparecen todos estos nombres, por lo cual es muy poco práctica y no nos vamos a ir basando en ella, sino que simplemente vamos a hablar de forma más profunda de migraña y de forma más ligera de cefalea tensional, y por último simplemente mencionaremos las cefaleas trigémino-autonómicas y las neuralgias. La migraña es muchísimo más que dolor de cabeza, es un trastorno muy complejo a nivel cerebral, es una enfermedad muy discapacitante, la segunda a nivel mundial más discapacitante, con una prevalencia en torno al 12-13%, de los cuales un 80% son mujeres de entre 20 y 40 años, por lo que el impacto es muy grande si consideramos que son personas en una franja de edad a partir de la cual pues va a partir su vida personal, su vida familiar y su vida laboral. Hay dos grandes tipos, migraña con y sin aura, ambos pueden coexistir, y el aura pues son un conjunto de síntomas neurológicos que típicamente preceden o acompañan al dolor de cabeza, que se caracterizan por una instauración progresiva y en ocasiones solapadas a lo largo de minutos, más raramente horas. Los más frecuentes son los síntomas visuales en forma de destellos luminosos o visión de figuras geométricas o incluso escotomas, y le siguen en frecuencia los síntomas sensitivos. De forma menos frecuente también pueden aparecer del lenguaje o motores. Para los criterios diagnósticos de la migraña tenemos que cumplir que el paciente haya presentado al menos 5 episodios de dolor de entre 4 y 72 horas si no se han tratado adecuadamente, que al menos cumplan 2 de las siguientes 4 características, que sea unilateral, pulsátil, con una intensidad moderada o grave y que se agrave con la actividad diaria, como puede ser subir o bajar escaleras, y que presente al menos uno de los siguientes: náuseas y o vómitos y sono y fotofobia. De estos criterios me parece importante señalar que está muy interiorizado que la migraña es un dolor de cabeza unilateral y pulsátil, y si no se cumplen esas características se piensa quizás más en otro tipo de cefaleas como la tensional, pero realmente si aplicamos de forma estricta estos criterios, un dolor de cabeza en el seno de una migraña puede ser perfectamente bilateral y opresivo si se cumplen estas otras dos características: que tenga una intensidad moderada o grave y que se agrave con la actividad diaria. Creo que es importante prestar atención a esto porque de esta manera diagnosticaremos de migraña a muchos pacientes que de otra forma pues le habríamos puesto la etiqueta de cefalea tensional. Y respecto a impacto y a posibilidades terapéuticas, esto tiene bastante importancia. En función de la frecuencia la dividiremos en episódica, aquella que presenta menos de 15 días de dolor de cabeza al mes, o crónica, cuando hay más de 15 días de dolor de cabeza al mes. Aquí necesito puntualizar de nuevo que cuando una migraña se cronifica se desdibujan mucho sus características y se convierte en un dolor más sordo, más continuo, salpicado por crisis de migraña. Por eso esa coletilla en los criterios diagnósticos, que de todos los días de dolor de cabeza solo 8 tienen que cumplir criterios de migraña. El resto puede ser pues un dolor de cabeza que nos recordase más a una cefalea tensional. Por este motivo, antes se clasificaban a muchos pacientes como cefalea mixta, pero realmente son pacientes con migraña crónica y hay que hacer el diagnóstico como tal. Respecto al abordaje terapéutico, lo primero siempre serán las medidas higiénico-dietéticas, que van a ir encaminadas a identificar los desencadenantes y evitarlos en la medida de los posibles. Para ello es importante insistirle al paciente en que haga un calendario de crisis, ya que no solo nos sirve a nosotros para monitorizar cómo evoluciona según el tratamiento que le pongamos, sino también a ellos pues para ver en qué momentos del mes se le agolpan más las crisis y si ha coincidido con algo. Dentro de los desencadenantes
De los más conocidos, el uso de anticonceptivos orales y los desencadenantes alimentarios. Los hay muy clásicos. Mi recomendación es que se comente al paciente que existen este tipo de desencadenantes, pero que no se le insista, ya que cada uno va a tener los suyos y el paciente tiene que hacer la labor de identificarlos. No tiene sentido prohibirle ciertos alimentos a los pacientes cuando nunca le han desencadenado crisis de migraña. Es mejor que ellos estén un poco pendientes de cuáles son los suyos. Los otros dos grandes pilares del tratamiento de migraña serán el tratamiento agudo, que es siempre obligado por compasión, y el tratamiento preventivo, que será la base del tratamiento. Respecto al tratamiento agudo, tenemos todos estos fármacos que han demostrado evidencia en su utilización en migraña. El paracetamol se utiliza fundamentalmente en crisis leves y luego de primera elección tendremos los AINES y los antimigrañosos, que son los triptanes y los ergóticos. A día de hoy los ergóticos, como el imicraneal, no tienen indicación. Simplemente los mantendremos en aquellos pacientes que los utilizan desde hace mucho tiempo, que no presenten riesgo vascular y que no les sirvan otras alternativas. Importante también comentaros que los derivados opiáceos no son buenos antimigrañosos, no resuelven las crisis y generalmente obligan al paciente a tomar más medicación, por lo que suponen un riesgo que no podemos asumir de cefalea por abuso de analgesia y preferimos no utilizarlos en migraña. Aquí os dejo una estrategia de tratamiento para las crisis de migraña. Va por pasos y tenemos que contar con que el paciente sepa un poco identificar sus crisis. En aquellos casos en los que tenga una crisis leve moderada, optará en primer lugar por un AINE, preferentemente el naproxeno, puede asociar domperidona si presenta náuseas, y es importante insistir que siempre ha de ser al inicio del dolor. Como máximo se recomienda un uso de 14 días al mes de este tipo de medicación. Para las crisis que sean moderado intensas, utilizaremos directamente un triptán, también se puede asociar domperidona, de nuevo es importante que sea al inicio del dolor, y estas medicaciones como máximo se pueden tomar 2 veces al día, separada por 2 horas, y como máximo 9 al mes. Esto es un esquema de tratamiento estratificado, por ello es importante que si el paciente empieza por el primer paso y no obtiene respuesta al cabo de 30 a 45 minutos, pase directamente al segundo, no hace falta que espere horas. Respecto a los triptanes, son fármacos de los que esperamos que resuelvan la crisis de migraña a las 2 horas y que no generen migraña de rebote al día siguiente. Cuando no responde el paciente a un triptán, podemos utilizar cualquier otro de la familia, ya que hay respuestas diferentes a cada uno de ellos. Y son fármacos muy seguros, solo que tenemos que tener precaución en pacientes que tengan algún tipo de riesgo vascular no controlado o que esté inestable, en cuyo caso pues preferimos no utilizarlos por su potencial vasoconstrictor. Aquí os dejo una tabla de la familia de los triptanes. Estos son los 7 fármacos con sus formulaciones y la mejor indicación de cada uno de ellos. Llamaros la atención sobre las formulaciones subcutáneas y nasales, que serán de elección en pacientes que presenten vómitos precoces, ya que de esta forma nos saltamos la vía digestiva, y también en aquellos que presenten crisis nocturnas o cuando la intensidad de las mismas se alcanza muy rápido, en menos de 15 minutos. Respecto al tratamiento preventivo de la migraña, será aquel que nos mejore la frecuencia y la intensidad de las crisis. Son pastillas que se toman a diario con este fin y pese a que son la base del tratamiento de migraña, solo un 12% de los pacientes lo utilizan, se les prescribe. Esto puede derivarse de que muchos pacientes normalizan la migraña como una condición familiar y asumen que no va a tener solución. Un dato un poco más triste, que sí que está en nuestra mano cambiar, es que de los pacientes a los que les prescribimos un tratamiento preventivo, solo la mitad continúan tomándolo al cabo de 2 meses. Y bueno, ¿cuándo vamos a plantearnos poner un tratamiento preventivo? Pues fundamentalmente cuando el paciente tiene 3 o más crisis mensuales que sean incapacitantes y que no respondan bien al tratamiento agudo, y luego en una serie de supuestos, que es cuando el paciente tiene una alta carga de crisis, entre 6 y 8 al mes, por el riesgo de cronificación que conllevan, cuando presenta horas que son muy prolongadas o muy molestas, no le vienen bien los tratamientos agudos o vemos que hay un riesgo de que desarrolle una cefalea por sobreuso de analgesia.
Lo que esperamos de un tratamiento preventivo es que reduzca los dolores de cabeza al menos a la mitad, que reduzca la intensidad, el uso de medicación aguda, que mejore la calidad de vida del paciente. Y respecto a los tratamientos preventivos orales, tenemos que tener en mente que todos ellos tienen una latencia prolongada de entre 4 y 6 semanas para comenzar a notar el efecto. Esto es importante transmitírselo a los pacientes porque ya hemos visto que la mitad de ellos abandona el tratamiento a los 2 meses, ya sea por ineficacia o por efectos adversos. Y cuando lo abandonan por ineficacia, realmente se encuentran en el momento en el que van a comenzar a notar ese beneficio de las pastillas. Por eso es importante insistirles en que si no presentan efectos adversos, si toleran bien los fármacos, aguanten hasta un mínimo de 2 meses para ver la respuesta. Son tratamientos que mantendremos en torno a 6 meses aproximadamente antes de valorar su retirada. Aquí tenemos una tabla con los principales tratamientos preventivos, son fármacos heredados de otras ramas de la medicina. Nos vamos a manejar fundamentalmente con los betabloqueantes, con los neuromoduladores como el topiramato, con antagonistas del calcio como la flunarizina y antidepresivos como la amitriptilina o la duloxetina. Aparte de estos fármacos, en migraña han demostrado cierta eficacia como preventivos algunos componentes de la nutricéutica, son estos, la melatonina, el magnesio, la coenzima Q y la riboflavina, y pueden suponer una alternativa interesante en aquellos pacientes que quizá están al límite o que necesitan un punto de adyuvancia. Yo podría poneros este orden de preferencia a la hora de elegir un tratamiento preventivo, pero realmente esto no es así, sino que nuestra elección debe ser a la medida de las características de nuestro paciente e individualizar siempre. Para ello nos vamos a guiar fundamentalmente por las contraindicaciones y por los efectos adversos de cada uno de los fármacos preventivos. Aquí os dejo esta tabla, pero a grandes rasgos pues sabemos que no vamos a prescribir nunca topiramato a un paciente con antecedente de cólicos renales, ya que provoca nefrolitiasis, y tampoco será el fármaco más adecuado en alguien que, por ejemplo, se está preparando unas oposiciones a juez, ya que puede generar cierta sensación de embotamiento mental. Es importante también, siempre que lo vamos a prescribir, alertar al paciente de que puede notar parestesias en las manos y que es un efecto benigno que normalmente se pasa. Respecto a los betabloqueantes, no lo vamos a poner nunca en un paciente asmático, pero tampoco sería la mejor idea si nuestro paciente es un gran atleta, ya que pueden provocar intolerancia al ejercicio. Y con respecto a la flunaricina, está contraindicada en pacientes que padezcan de depresión, ya que pueden empeorar el trastorno de ánimo, y hay que tener en cuenta que es un fármaco que provoca aumento de peso, por lo que aquellos que tienen una fobia a engordar no va a ser la mejor opción.